de grabar. Ahí está. Muy bien. Voy a arrancar entonces con el tema pruebas de hipótesis, que vamos a ver en el día de la fecha. Vamos a ver el concepto de hipótesis, las hipótesis estadísticas, que son dos: hipótesis nula, hipótesis alternativa, hipótesis con alternativa única y con alternativa múltiple. Vamos a ver las regiones de aceptación y rechazo de una hipótesis, porque como se ve en términos de una función de probabilidad, al visualizar la función podemos, en esa campana de distribución de Gauss, por ejemplo, de la normal, se pueden visualizar regiones, entonces se llama región de aceptación, región de rechazo. Los tipos de error que uno puede cometer cuando hace una prueba de hipótesis, el valor P, o es un valor de probabilidad que nos permite tomar la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis. Y finalmente vamos a ver, después de hacer todo esto, la parte introductoria de pruebas de hipótesis, vamos a ver pruebas que involucran a una población o están referidas a un promedio, y pruebas que involucran a dos poblaciones o están referidas a dos promedios. Para lo cual, a su vez, tenemos dos situaciones: que esas poblaciones estén relacionadas o que esas poblaciones sean independientes. Bueno, comenzamos entonces. Esto me faltó darle bibliografía, pero en todos los libros que pusimos hay bibliografía. Esto pueden encontrar en cualquier libro de estadística, pruebas de hipótesis, inclusive en internet, digamos, si buscan. Si encuentro algo... En el aula virtual vos habías subido un libro, Laura, que es de probabilidad y estadística. Ahí seguro está lo de prueba de hipótesis, y yo le puedo subir un material más corto que Estadística para Todos se llama, donde también tiene bien explicado lo que es prueba de hipótesis. Les prometo subir ese libro. Igual está en internet, Estadística para Todos se llama. Bien. ¿Qué es una hipótesis? Es una conjetura, es un supuesto hipótesis. Fíjense esa imagen que dice: dependiendo de dónde veas las cosas, la percepción de la realidad puede ser muy distinta. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad el mundo gira en función de las personas, de los seres humanos, y nosotros evolucionamos en la medida que vamos descubriendo cosas, ya sea por la investigación clásica o ya sea por otros tipos de investigación que uno haga. Las investigaciones, muchos dicen que surgen de observar la realidad. Había un dibujito que a lo mejor ustedes lo vieron cuando eran chicos, que se llama Sid, el niño científico, que daba, y se iba a una escuela de ciencia, un dibujito animado, se iba a una escuela de ciencia, y lo que hacía en esa escuela de ciencia era observar los fenómenos, cualquier fenómeno que florezcan, que germine una semilla, que una manzana podrida, qué sé yo, cualquier fenómeno. Observaban y lo que hacían era anotar las características que observaban. En general, mucha de la ciencia pasa por ese tipo de estudio observacional, o también nosotros vimos que hay experimental. De todos modos, siempre hay preguntas. Uno inicia un estudio, inicia algo teniendo un supuesto de algo. Y generalmente dice: nosotros observamos la realidad, pero esa realidad
no siempre es vista de la misma forma. No siempre es vista por dos personas de la misma forma. Depende de la percepción de cada uno. Y nosotros, cuando tenemos por detrás la estadística o una ciencia que nos permita con rigor metodológico poder descubrir si ese supuesto que teníamos, al cual le llamamos hipótesis, lo vamos a considerar verdadero o si ese supuesto que tenemos lo vamos a considerar falso. Tenemos que tener evidencia empírica y evidencia a través de los datos para poder decir esto es así o esto no. Ya estamos en una etapa de universidad donde si hacemos una afirmación tenemos que fundamentar por qué esto es así. La estadística nos va a ayudar a eso, a decir, bueno, tenemos este supuesto, yo digo que es verdadero o es falso y argumento. Tengo que tener evidencia para decir esto es así por tal cosa o no. Por ejemplo, hipótesis pueden ser, la vida media de las computadoras es 6 años. Esa es una hipótesis, una afirmación. Algunas áreas presentan las hipótesis como preguntas. En sociología o en las ciencias sociales, por ahí las hipótesis se suelen presentar como preguntas. En estadística y en nuestra ciencia lo planteamos como afirmaciones. Yo digo esto y tengo que tener evidencia para demostrar que lo que yo digo es cierto o es falso. El consumo moderado de alcohol en las comidas reduce el riesgo de infarto de miocardio. El 20% de las mujeres maneja mal. Son hipótesis. Uno después tiene que demostrar. La hipótesis es una suposición o conjetura respecto de lo que se observa de la realidad. Las hipótesis son las preguntas que se hace el investigador sobre el tema a indagar, el tema que vamos a querer estudiar. Una hipótesis estadística, diferente a la hipótesis de investigación, hipótesis estadística, es una afirmación generalmente sobre los parámetros de una población. Generalmente el estadístico busca llevar a parámetros o llevar a cuantificar una hipótesis de investigación en general. Por ejemplo, la afirmación, el 20% de las mujeres maneja mal, se refiere a la población de todas las mujeres que conducen un automóvil particular o algún tipo de vehículo. ¿Puede alguien saber exactamente cuál es ese porcentaje? Nadie puede saberlo, por lo tanto esa afirmación no corresponde necesariamente a un hecho real. Se trata de una hipótesis la cual debe ser probada. Y el numerito 20% es una proporción. Ahí está expresado en porcentaje, pero es 0,20 expresado en proporción y lo tenemos que expresar en términos de alguna función de distribución o función matemática. La estadística entonces propone la formulación de dos hipótesis. Una hipótesis denominada hipótesis nula y otra hipótesis denominada hipótesis alternativa. Aunque luego el análisis se realiza sobre la hipótesis nula, la cual se aceptará o se rechazará. En caso de rechazarla, la que se considera cierta es la hipótesis alternativa. Planteamos dos hipótesis, la nula y la hipótesis alternativa a esta verdad. Si rechazamos la nula, nos vamos a quedar con esta. Si aceptamos la nula, nos quedamos con esta. La hipótesis nula, ¿a qué le denominamos en estadística hipótesis nula? A una hipótesis que se simboliza como H sub 0 y establece generalmente una igualdad. Esto es igual a esto.
Ojo, es distinto de una hipótesis en general de investigación donde decimos el 30% de las mujeres maneja mal. Bueno, ahí hay un número. Decimos, la proporción de mujeres es igual a 0,20. Pero no siempre podemos decir, yo puedo decir la calidad de esto es bueno, esta carne es de buena calidad. Esa es una hipótesis de investigación, pero después la tengo que traducir a una hipótesis estadística. Entonces ahí tengo que buscar cómo yo expreso eso. Hay veces que necesito varias hipótesis para representar una única hipótesis de investigación. La hipótesis nula establece una igualdad. Se plantea lo conocido o lo que se sabe hasta ese momento. Y la hipótesis alternativa, simbolizada como H sub 1, o los libros de estadística más viejos tienen H sub A, describe generalmente la gama de posibilidades que puedan ser verdaderas cuando H sub 0 es falsa. Sería como lo opuesto. Yo planteo que el porcentaje de mujeres que maneja mal es el 20%, la hipótesis alternativa debería ser que es distinto del 20%. La proporción poblacional que prefiere el producto de Morrell supera el 50%. Esto lo pongo como ejemplo de una hipótesis de interés del investigador. ¿Cómo se traduce eso a hipótesis estadística? En la hipótesis nula planteo que la población es 50 y en la hipótesis alternativa planteo que la proporción es mayor a 50. Fíjense que en la alternativa estoy planteando lo que acá queríamos demostrar. Cuando uno va a realizar un estudio, en general lo que hace es que quiere demostrar algo que no está demostrado. Entonces, por lo general, si ya está demostrado, no necesita una investigación. Investigación se necesita cuando uno quiere demostrar algo nuevo. Y ese algo nuevo va a ir siempre en la hipótesis alternativa. En la nula vamos a plantear lo que se sabe hasta el momento. Como verán, en la hipótesis nula se plantea la igualdad y representa lo que ya es sabido, generalmente por estudios previos, o en la hipótesis alternativa se plantea lo que se quiere demostrar. Existe como un protocolo establecido que para demostrar algo nuevo hay que tener evidencia con los datos que la hipótesis nula no es cierta. En investigación tenemos que demostrar algo nuevo. Entonces, el protocolo que plantea la estadística es, bueno, plantéense dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Tenemos que tener evidencia para decir que la nula no es cierta, que era lo que se sabía hasta ese momento. Por ejemplo, cuando aparece un remedio nuevo, necesitan muchos años de investigación para decir que realmente es algo superador de lo que ya se usaba hasta ese momento. Y dicen, no, la estadística requiere evidencia. No es tan fácil poner en circulación un producto hasta que no haya mucha evidencia de que es mejor de los que estaban. Entonces, eso es lo que hace en investigación, lo que hacemos. Demostrar a partir de datos que la hipótesis que se sabía hasta ese momento ya no es cierta y que hay ahora una hipótesis nueva. Ahora bien, planteada la hipótesis, yo tengo que hacer una prueba. Y ahí aparecen lo que son las pruebas de hipótesis. La prueba de hipótesis estadística es un proceso formalizado que utiliza la información de una muestra para decidir si aceptar o rechazar la hipótesis nula. Voy a hacer una serie de pasos. Es un proceso
que tiene una estructura formal, un proceso que tiene rigor metodológico, a partir del cual yo voy a seguir unos pasos y voy a decir, acepto la hipótesis nula o rechazo. Este proceso se dedica a conocer la probabilidad de ocurrencia del resultado obtenido en el estudio del problema, basándose en una distribución normal o en una distribución muestral de la estadística utilizada para medir el resultado. La intuición es que vamos a usar conceptos de probabilidad para aceptar o rechazar la hipótesis. Necesitamos conocer la probabilidad de ocurrencia de un resultado. Las pruebas de hipótesis se basan en formular al principio de la investigación de forma clara la llamada hipótesis nula o H sub 0 que someteremos a comprobación o contraste o comparación para evaluar su grado de certeza. Tenemos también la necesidad de formular una hipótesis alternativa, H sub 1. Podemos decir que una prueba de hipótesis es un procedimiento de elección entre H sub 0 y H sub 1. ¿Me quedo con esta o no? Si la rechazo, entonces me voy a quedar con la otra hipótesis. Eso es una prueba de hipótesis. ¿Hasta ahora tienen alguna pregunta? ¿Quieren que les aclare algo de lo que fue formular una pregunta? ¿O sigo explicándole cuál es el razonamiento para hacer la prueba de hipótesis? No leo el chat, pero no hay nada, parece no. Bueno, sigo. No, no hay nada, Laura. Seguí nomás. Bueno. Razonamiento para realizar una prueba de hipótesis. Suponga dos distribuciones de probabilidad. Acá ven el gráfico, tenemos la probabilidad en el eje X, en el eje Y, perdón, los datos de la variable acá. Queremos evaluar si nuestra muestra corresponde a una distribución que tiene promedio 100 o si nuestra muestra corresponde a otra distribución que tiene promedio 200. En realidad, imagínense, ¿es esta la población verdadera o esta? ¿Qué es lo que nos vamos a preguntar? ¿El promedio de vida de la computadora son 6 años o son 7? ¿O es 5 en realidad? No sabemos cuál es la función, porque ahora lo que tienen que tener en la cabeza es que vamos a pensar en funciones de probabilidad y de esa función conocer el parámetro central, que es la media. No sabemos a cuál dice, la diferencia entre ambas distribuciones es el parámetro mu. O sea, la diferencia entre esta distribución y esta otra es el promedio. Esta tiene este promedio y esta tiene esta otra. Fíjense que la variancia parece igual. El ancho de la campana es igual para las dos. Nos planteamos una hipótesis. Decimos, bueno, el promedio es 100 o el promedio es mayor que 100. Nos planteamos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Se obtienen datos para decidir cuál de las dos hipótesis es verdadera. Dicha decisión se hará a partir de un cálculo. Vamos a calcular un estadístico y vamos a conocer su probabilidad. Después de hacer los cálculos, de obtener los datos, después hacemos los cálculos, después vemos la probabilidad y vamos a decidir a través de una regla de decisión. Determinar un valor de probabilidad alfa, valor que va a constituir un límite. Y decimos,
Si el p-valor o el valor de probabilidad es un valor chico, entonces rechazo esta hipótesis y me quedo con esta otra. Si tiene poca probabilidad de pertenecer a esta distribución, me voy a quedar con esta. Si tiene mucha probabilidad de pertenecer a esta distribución, me quedo con esta. Ese es el razonamiento intuitivo que vamos a tener en estadística para hacer una prueba de hipótesis. Yo les cuento esto porque después viene lo formal, vienen los cálculos. Yo me acuerdo cómo estaba perdida cuando me daban esto y decía, bueno, no entiendo nada de lo que me están mostrando. No sé si le está pasando eso, pero en realidad les pongo ejemplo para que ustedes vean que hacer una prueba de hipótesis, si bien tiene un proceso formal por detrás, donde tienen que asumir una función de probabilidad o algo, es una cosa que lo pueden intuir. Digo, bueno, voy a tomar una decisión de aceptar o rechazar una hipótesis basándome en el concepto de probabilidad. Voy a ver qué probabilidad tiene mi estadístico de pertenecer a esta distribución o qué probabilidad tiene de pertenecer a otra distribución, de no pertenecer a esa. Si tiene una probabilidad baja de pertenecer acá, voy a rechazar y voy a decir que el estadístico tiene otra función de distribución, otro valor del parámetro. Acá seguimos viendo la misma gráfica y decimos, la distribución de la izquierda sería lo que plantea H sub 0, esta distribución. Y la de la derecha lo que plantea H sub A o la hipótesis alternativa. Decimos que lo que plantea la hipótesis alternativa en realidad es que mu es mayor que 100, no que mu es igual a 200. Acá le puse una para no ponerle infinitas distribuciones y confundirlo. Pero en realidad la hipótesis alternativa le está diciendo, no es esto, es una distribución mayor que esta. Pueden ser infinitas distribuciones acá. Después tendré que ver a qué distribución pertenece. Entonces, si el valor que obtengo tiene poca probabilidad, por ejemplo, obtengo un valor que cae acá. Este dato tiene una probabilidad hasta acá de pertenecer a esta distribución. Y tiene una probabilidad mayor de pertenecer a otra distribución. Entonces, en este caso acá yo estaría rechazando mi hipótesis nula. Esto que ven sombreado es el área que me queda debajo de la distribución para un valor mayor y acá el área que me queda bajo la curva de otra distribución. Con esto vamos a ver después los dos errores que podemos cometer cuando tomamos la decisión, que son los errores estadísticos. La estadística no es una ciencia exacta y esto no es la primera vez que les digo. Les repetí varias veces. Se basa en términos de probabilidad. Por lo tanto, al no ser exacta, hay un margen de error. Este margen de error lo decide el investigador y en base a esto propone un criterio para la decisión estadística. En general, uno, si bien no es exacta, puede controlar el error. Podemos decir, el error es tanto, voy a hacer una afirmación con el 5% de error o con el 15% de error. Eso se puede llegar a controlar. Sin error es imposible porque tendríamos que tener analizada la población total, ¿no? Cuando se toma la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis nula, se pueden cometer errores, ya que se desconoce la verdadera situación. Si la hipótesis nula era verdadera y yo no rechazo la hipótesis, me quedo con esta hipótesis, tomo la decisión correcta. Ahora,
Si yo rechazo la hipótesis nula y era verdadera, estoy cometiendo el error de tipo 1. Si la hipótesis nula era falsa, eso lo desconozco, y no la rechazo, estoy cometiendo el error de tipo 2. Y si la rechazo y era falsa, estoy tomando la decisión correcta. Cuando los datos nos conducen a rechazar la hipótesis nula y es verdadera, se comete el error de tipo 1, también denominado alfa. Cuando los datos nos conducen a aceptar la hipótesis nula y esa era falsa, estamos cometiendo el error de tipo 2. La hipótesis nula suele proponer una igualdad y la hipótesis alternativa propone una desigualdad, mayor, menor o distinto. Visualización de los errores estadísticos. Se muestra a continuación los tipos de error que pueden cometerse al tomar la decisión. La hipótesis alternativa puede ser que mu sea mayor que 100, que mu sea menor que 100 o simplemente que mu sea distinto de 100. Acá estoy diciendo es mayor que 100. Bueno, ¿qué pasa si yo rechazo la hipótesis nula, pero en realidad era verdadera? Quiere decir que los datos, mi muestra me condujo a rechazar, pero en realidad pertenecía a esta distribución. Esta es el área donde yo rechazo los datos, pero pertenecen a esta distribución. Eso se llama error de tipo 1. Ahora, ¿qué pasa si yo acepto? Porque tengo esta probabilidad, pero en realidad tendría que haberlos rechazado. ¿Qué pasa si yo acepto, pero en realidad la distribución no es esta, sino es esta otra que está acá? Esta es la probabilidad de cometer el error de tipo 2. Fíjense que alfa y beta están relacionados en cierta forma porque si yo me corro acá mi límite y digo quiero tener menos probabilidad de error tipo 1, estoy agregando el error tipo 2. Y si me muevo de este lado y digo quiero tener menos probabilidad de cometer el error de tipo 2, estoy aumentando el riesgo de cometer el error de tipo 1. Los dos errores son peligrosos. Si yo digo no va a llover como una afirmación, ¿cuál sería la hipótesis alternativa? ¿Quién me contesta? ¿Que va a llover? Bien, esa sería la hipótesis alternativa, que va a llover. ¿Qué es más grave? ¿Cometer el error de tipo 1 o cometer el error de tipo 2? Si es que llevo un vestido nuevo y no llevo paraguas. ¿Y el error de ¿Cuál es el tipo error 1? de tipo 1? Sería decir que va a llover cuando en realidad no va a llover. ¿O no? La hipótesis nula era no va a llover, no va a llover, No va a llover era la nula. Va a llover es la hipótesis alternativa. La hipótesis, el error de tipo 1 era rechazar una hipótesis verdadera. Yo dije que iba a llover cuando en realidad no. Llevé paraguas de balde porque no llovió. Es el error de tipo 1. El error de tipo 2 es decir, no va a llover, aceptar la hipótesis nula cuando en realidad llueve. ¿Cuál de los dos errores es más grave, el 1 o el 2? Para mi situación particular, el 2 en este caso. Si yo hubiera planteado
la hipótesis nula va a llover, ahí los dos errores cambian. Ni uno más grave, ni uno más... uno tiene que mirar, depende de la hipótesis. En general, la investigación tiende a proteger más el error de tipo 1 y se controla el error de tipo 1, por lo que yo le dije el protocolo ese. En general, yo tengo que tener evidencia para rechazar la hipótesis nula. Y lo que estoy tratando de proteger es el error de tipo 1, es decir, para rechazar tengo que tener evidencia. No quiero cometer el error de tipo 1, rechazar algo que sea cierto. Tengo que tener mucha evidencia y decir, no, la hipótesis nula realmente no es verdadera, me quedo con la hipótesis alternativa. Con la práctica se van a ir dando cuenta de qué es lo que uno habla. Yo a veces le comparo con el boxeo, y eso que a mí no me gusta ese deporte, porque me contaban de que el que tiene la corona o el cinturón o la medalla, no sé cómo se llama, el campeón de una categoría, llega a ese lugar y corre con cierta ventaja, ya tiene un hándicap. El que quiere después sacarle ese lugar tiene que esforzarse mucho más. Los jueces realmente le van a dar a otra persona después cuando éste realmente demuestre ser mucho mejor. Tiene que tener mucha evidencia para decir yo soy mejor que este otro. Bueno, en investigación pasa lo mismo. La hipótesis que está establecida es la que tenemos que nosotros tumbar, es la que tenemos que decir, no, miren, hay algo mejor. Entonces, pasa mucho en algunas áreas, en agronomía, viene pasando de que viene un nuevo fertilizante, una nueva semilla, un nuevo producto, y decimos, vamos a lanzar esto al mercado. No, la estadística le dice, paren un poco. Para lanzar algo al mercado tenemos que demostrar que es mejor que lo que estuvo anteriormente. Mucho más tratándose de medicamentos, mucho más tratándose de cuestiones que implican la salud o la alimentación. ¿Está claro? ¿Tienen pregunta de eso? No, profe, se entiende bien. Bueno, me alegro que no salgan corriendo como yo quería hacer cuando me enseñaron prueba de hipótesis. Yo dije, menos mal que nunca me voy a dedicar a esto, después de ver este tema justamente porque no entendía. Entonces me quedó eso grabado y ahora me preocupo de que traten de entender porque realmente es útil conocer esto para después poder hacer afirmaciones o no. A lo mejor ustedes no me creen, a lo mejor, como le dice Roxana, no se dan cuenta de la importancia que tiene esto. Pero después un buen profesional siempre tiene que dar o hacer afirmaciones basándose en evidencia. Y esa evidencia es la que nos va a servir a nosotros para después tener nuestro prestigio profesional. Entonces, se dediquen a la investigación o no se dediquen, la estadística le va a hacer razonar de manera distinta. ¿No es cierto, Roxana, que me está haciendo así? Sí, vos sabés que activé mi cámara porque quería hablar, porque quería hablar justamente, vos sabés que sí, este tema es importante, digamos. Si ustedes hacen trabajo de control de calidad en un laboratorio y en la química analítica, esto está presente, digamos. Y control de calidad en general, Roxana, control de calidad de un producto también puede ser. Si hacen investigación, tienen que saber este tema, excepto que hagan, no sé, hay algunas ramas por ahí que hacen papers que son como más teóricos, más descriptivos, por ahí que se salvan, vamos a decirlo así, entre comillas, de la estadística, pero la estadística es como que ganó la batalla, vamos a decirlo así. Ganó la batalla, o sea, ¿a qué me refiero con esto que estoy diciendo? De que ustedes el día de mañana van a necesitar afirmar ciertas cosas, que eso es lo que justamente es
la definición de la hipótesis, y bueno, la estadística le va a ayudar, o sea, o le va a dar herramienta, mejor dicho, para ver la validez claro, de eso que ustedes están diciendo. O sea, le va a dar sustento empírico, digamos, o sea, en base al cálculo, vamos a decirlo así, no ya en base a una suposición. Ahí está el poder, creo yo, de la estadística. Que en todo, nosotros en química, por ejemplo, estudiamos la T-student, la normal de Gauss. Encima, antes de estudiar estadística, imagínense, nos recontra costaba. Cuando no sabemos nada de estadística, tenemos que estudiar la normal de Gauss. Y así en todas las áreas pasa, digamos. Pasa en todo. Es lo mismo acá cuando el profesor de física, cuando le tomaba examen de física, antes de ver estadística ya le hablaba de la distribución normal. Y en realidad recién ahora están viendo la distribución normal a fondo, digamos, así que van a ver que en muchas ramas es muy importante. Bueno, sigo. El p-valor es un valor de probabilidad, se lo llama p-valor porque, bueno, alguien impuso el p-valor y, bueno, se siguió hablando en investigación de esto, pero es un valor de probabilidad. Es la probabilidad que en la distribución teórica, de obtener un valor más extremo que el encontrado. Entonces, en realidad lo que hacen los software ahora es hacer un cálculo del estadístico y automáticamente darle un valor de probabilidad. Ese p-valor, la probabilidad, es el área que queda debajo de la curva, pero de obtener un valor mayor, un valor más extremo al valor que encontramos. Y es el que me va a ayudar a tomar decisiones. Se debe entender que un valor muy pequeño de P es una evidencia que la hipótesis nula no es cierta y que la debemos rechazar. Si tiene poca probabilidad un valor, quiere decir que esta distribución no es la distribución del valor y que la variable tiene otra distribución. Este es un p-valor y acá dice, ojo, si me cae por acá el cálculo que yo hice, el p-valor va a ser toda esta área que tengo acá. El valor de probabilidad acá va a ser más alto y me va a conducir a aceptar la hipótesis nula. Fíjense que acá ya estamos viendo alguna región. Esto que está acá entre este valor y este es una región donde si mi valor cae por acá yo voy a aceptar la hipótesis nula y si mi valor cae en esta zona o en esta otra yo voy a rechazar la hipótesis nula. Las hipótesis alternativas se pueden ser de tipo distinto o de tipo mayor o menor. Si nos planteamos esta hipótesis nula de igualdad, la hipótesis alternativa puede ser que sea distinto, que sea menor o que sea mayor. Acá le aparece en lugar de mu, del promedio, le estoy poniendo un parámetro, tita se llama. Así como hicimos con intervalo de confianza, ¿se acuerda que para generalizar se le pone un valor de un parámetro cualquiera, no solamente del promedio? Puede ser del desvío estándar, de una proporción. Entonces, poner en general hipótesis de un parámetro y la alternativa puede ser que sea distinto, que sea mayor o que sea menor. O es esta, o es esta, o es esta. No es que se plantean tres hipótesis alternativas. Si yo me planteo esta hipótesis alternativa que digo, bueno, si tita no es igual a un valor que yo determino, la alternativa es que es distinto. Entonces yo puedo tener valores bajos, valores altos y rechazar la hipótesis nula en dos áreas, en esta zona y en esta zona. Si yo me planteo esta hipótesis nula y esta hipótesis alternativa, es porque la otra opción, si no es igual, solamente me estoy planteando la situación de que sea menor. Voy a rechazar la hipótesis nula cuando encuentre valores bajos. Y si me planteo esta hipótesis alternativa, voy a rechazar la nula cuando me encuentre en esta zona.
lo que está pintado es lo que nosotros denominamos región de rechazo de la hipótesis. El alfa es un valor que yo me voy a fijar, que digo, bueno, voy a tomar una decisión y voy a fijar un nivel de error del 5%, del 1% o del 10%. Yo fijo, yo digo voy a tener un error de E y en función de eso procedo a hacer mi hipótesis y a hacer la prueba de mi hipótesis. Cuando me planteo esta hipótesis o esta otra, en realidad tengo que tener alguna evidencia, estudio previo que me sugiera que si no es igual tiene que ser menor o que si no es igual tiene que ser mayor. Siempre uno en general termina planteándose esta nomás. Generalmente puede ser en la ciencia exacta o en industrial que yo pueda plantearme estas dos, pero en biología es más común que sea difícil determinar qué puede pasar. La biología es más impredecible. Si a lo mejor estoy en una fábrica de chip para teléfono, entonces a lo mejor, como es una fabricación más exacta, yo digo, voy a probar uno nuevo que va a ser igual o mejor, pero no puede ser peor por el conocimiento previo que yo tenga, por los materiales que estoy utilizando, por la tecnología en sí misma. Laura, te pregunto algo, yo ahí tengo una duda particular mía, digamos. Un análisis exploratorio de datos, por ejemplo, ¿te puede llevar a decir que es menor o mayor? Podría. En realidad dicen que uno tiene que plantearse las hipótesis antes de tener los datos y después recién tomar la decisión de la hipótesis. La hipótesis viene antes, previo a los datos, porque si no, yo tendría ya un sesgo de decir, no, los datos me están sugiriendo algo, me planteo esta hipótesis o esta otra. Y en realidad dicen, las hipótesis es lo primero que se plantea. Y para no tener ningún sesgo en la decisión, después tomo los datos y tomo esa decisión. Ahí están los pasos. Los pasos para hacer la prueba de hipótesis van a ser formular la hipótesis primero. Después especificar, bueno, voy a hacer la prueba y voy a estar dispuesta a correr un riesgo alfa. Ese riesgo lo determina el investigador. También se denomina nivel de significación. Después, dependiendo de los datos que voy a tomar, voy a seleccionar el cálculo que voy a hacer, lo que denominamos estadístico de prueba. Y ese estadístico de prueba me va a traer como consecuencia una función de probabilidad. Luego establezco los criterios de decisión, o sea, a partir de qué valor ya acepto o rechazo, tomo los datos, hago los cálculos y una vez que tenga mi estadístico de prueba, voy a tomar la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis nula. Este proceso es en general, tenga la hipótesis que tenga. Estos son los pasos que voy a seguir. Supónganse, vamos a ver el ejemplo más fácil de todo, que es pensar de que un promedio, como decía, la vida media de las computadoras es 6 años. En biología solemos decir el rendimiento de este cultivo es 6.000 kilos y de esta nueva variedad es 7.000 kilos. Tenemos que pensar en un valor y en pensar en la hipótesis que voy a hacer. Yo podría plantearme la hipótesis alternativa, menor, mayor o distinto. Si me planteo esta hipótesis alternativa, voy a tener esta gráfica que voy a establecer. Rechazo la hipótesis nula si mi dato cae por acá
acepto la hipótesis nula si mi dato cae por acá. En este caso, voy a rechazar cuando son valores muy altos. Y en este otro caso, podría sucederme de caer acá o caer acá. En los tres casos, el estadístico de prueba será Z, porque estoy probando la hipótesis de un promedio. Para probar si mu es igual a mu sub 0, lo que voy a calcular un estadístico de prueba. Voy a decir, estandarizo a la variable, le resto su media y le divido por su desvío estándar y la convierto en Z. El promedio siempre tiene distribución normal. Entonces, convierto en un valor de Z y veo en la distribución normal estándar qué probabilidad tiene este Z. Si está por acá o está por acá. Si n es menor que 30, voy a utilizar la t, no la z. Ese valor, el alfa es lo que yo me fijo. Cuando planteo esta hipótesis, acá tengo que hacer alfa sobre 2 porque tengo como dos regiones que sumadas me tienen que dar el nivel de significancia que yo me quería determinar. Ya sea 5, ya sea 1%, ya sea 10% o 15%. El error que yo me permito es alfa. Si tuviera una proporción, las hipótesis las planteo de la misma forma. La proporción de mujeres que manejan mal es el 20%. Acá pongo la proporción, es 0.2. Puedo plantearme la hipótesis alternativa de que esa proporción sea menor a 20, mayor a 20 o simplemente distinto del 20%. Para esto, cuando es una proporción, yo tengo que calcular el desvío estándar de la proporción. Y el desvío estándar de la proporción es pi por 1 menos pi sobre n raíz cuadrada. P por q sobre n es esto. Esto es cuando tenemos una proporción. Vamos a ver un ejemplo. Nos dicen que la vida media de las computadoras es 5 años. Hoy le estaba diciendo 6. Ahora le cambié, le digo que es 5. Pero se sospecha que es menos de 5 años. Y eso es una evidencia que lo tenemos que tener. Algo que a mí me diga, ojo, estoy planteando que si no es 5 es menos por algo. Si yo no sé, no tengo fundamento para decir que es menor, tengo que plantear que es distinto. Pero a lo mejor esta sospecha de que sea menor tiene que ser con alguna evidencia. Por algún motivo yo estoy planteando una hipótesis alternativa de menor. Entonces consideramos la vida media de las computadoras de 5 años, la hipótesis nula, y nuestra sospecha, donde decimos la vida media de la computadora es menor a 5 años, lo ponemos en la hipótesis alternativa. Una vez que se establecen hipótesis nula y la alternativa, el paso siguiente consiste en hallar evidencia para tomar una decisión. O sea, fijamos el nivel de significancia, pero después tenemos que tomar los datos. La calidad del dato es fundamental, o sea, tenemos que tener buena información. No porque esté hecho un test estadístico quiere decir que el proceso es bueno, los datos tienen que ser buenos. Una mayor precisión se obtiene con un mayor tamaño de muestra, si tenemos muchos datos es mejor, pero también tenemos que tener datos de buena calidad. Supongamos que elegimos o que tenemos información de 36 computadoras, las cuales me dieron un promedio de 4,33 años y un desvío estándar de 1,12 años. Yo necesito los dos valores calcular. Yo podría decir,
4,33 menos que 5. Ya tengo evidencia. No es suficiente eso. Yo tengo que hacer un cálculo estadístico. Tengo que calcular otro estadístico que va a ser un valor Z. Tengo que pensar en ese cálculo de Z. Queremos decidir si la diferencia entre 4,33 y el valor de la hipótesis nula 5 es atribuible al azar, simplemente por la variabilidad de los datos que tengo, o este dato constituye una evidencia para rechazar la hipótesis nula. No puedo simplemente mirar el dato. Tengo que tener una evidencia mayor. Y esa evidencia mayor va a ser pensar, este resultado que tuve, ¿se debe al azar? Porque algunas duran más, algunas duran menos. Bueno, ¿cuánto es la variabilidad? Y acá dice que el desvío estándar es este valor. Entonces vamos a calcular un estadístico. Ese estadístico se llama Z. El Z se calcula como la diferencia de X rayita menos mu sub 0 sobre el desvío estándar. S sobre raíz de n. ¿Conozco X rayita? Sí. Mu sub 0 es 5, lo que me planteé en la hipótesis nula. Conozco el desvío 1,12 sobre n. ¿N cuánto era? 36. Raíz de 36 es 6. Hice todo este cálculo. ¿Qué me dio? Un valor negativo me da acá. Ojo que X rayita, ¿cuánto es? 4. Y mu es 5. Acá me tiene que dar un valor negativo. Este numerito es negativo. No está acá. Este numerito es negativo. El p-valor tendría que ser del menos este valor. Pero como una distribución simétrica, yo calculé para un valor positivo, va a ser la misma probabilidad que me queda por debajo de un valor negativo. Porque esta distribución es simétrica con respecto al eje X. El p-valor me dice que es 0,0001. Si yo me fijé un alfa del 5%, o sea, de 0,05, este valor es menor. Me conduce a rechazar la hipótesis nula. Esto es hacer una prueba de hipótesis. No solamente mirar el promedio, sino tengo que hacer un cálculo. Tengo en cuenta el promedio, pero tengo en cuenta la variabilidad propia que tienen mis datos. Si esta diferencia es mayor que todo esto, es suficiente evidencia para decir, sí, rechazo la hipótesis y me quedo con este nuevo supuesto. Ojo que acá tienen que corregir. Yo no me di cuenta de esto, es un valor negativo. Vamos a ver otro ejemplo. Acá sí es positivo. Una mezcladora envasadora de fertilizante produce una mezcla de 10 kilogramos. Promedio de nitratos por cada 100 kilogramos de producto. Se desea saber si la cantidad de nitratos de la mezcla no ha variado. Hay que ver si la mezcladora sigue teniendo el mismo valor promedio de nitrato. Se toma una muestra de 10 envases, se calcula el contenido de nitrato que me da un 11,3%. La hipótesis nula era que era 10. Se calcula el desvío estándar, reemplazo en esta ecuación y me da este valor. Se busca el p-valor de esta distribución con 9 grados de libertad, porque acá ya no es Z, acá tenemos 10 productos. Y en ese caso busco en la t-student, me da esta probabilidad al ser menor que alfa sobre 2 en este caso, porque la hipótesis es bilateral, entonces rechazo la hipótesis nula. Ya falta poco.
Ya falta poco. Ahora les voy a mostrar qué pasa cuando tenemos que comparar dos promedios, no un solo valor promedio. Suponga que los empleados de una fábrica usan dos métodos distintos para realizar una determinada tarea. Y la gerencia desea identificar el método que utilice menos tiempo para realizar esa tarea. Claro, interesa que los empleados trabajen más eficientemente, de manera de maximizar la producción. Sea mu sub A la media poblacional del tiempo empleado con este método y mu sub B la media del tiempo empleado con el método B. Puesto que no hay ninguna indicación de cuál sea el mejor método, se empieza por suponer que los dos métodos se obtienen con la misma media poblacional. La hipótesis nula va a ser que mu de A es igual a mu de B, o bien que la diferencia de los dos sea 0. La hipótesis alternativa que son distintos. Mu de A menos mu de B distinto de 0. Vamos a ver que los dos grupos pueden ser grupos apareados o muestras independientes. En la elección del método de muestreo para obtener los datos, se consideran dos diseños. Uno se puede pensar en muestras independientes y en otro en muestras de apares. ¿Cuándo es independiente? Si se toma una muestra aleatoria de trabajadores y para cada uno de ellos se utiliza el A, y se toma otra muestra y se le hace que utilicen el método B, esas dos muestras son independientes. ¿Cuándo son apareadas? Cuando se utiliza una muestra y a cada trabajador primero se hace que trabajen con un método, se espera un tiempo y después se le dice que haga con otro método al mismo trabajador. Primero uno y después el otro, seleccionar al azar cuál de los dos métodos. Entonces ahí tenemos muestra independiente o muestra apareada cuando es el mismo trabajador. La hipótesis nula que se plantea son que los dos promedios son iguales o bien que uno es menor o que el otro es mayor o que son simplemente distintos. Siempre la hipótesis nula es que la diferencia en los promedios es 0. Ahora, la hipótesis alternativa cambia, menor, mayor o distinto. Acá podemos tener observaciones pareadas o muestras independientes. Cuando son observaciones pareadas, cuando es el mismo individuo que se hace primero A y después B, lo que se dice es que al cada par de datos, hagamos después la diferencia de sus resultados. Interviene el azar, digamos, se hace primero un método o el otro, se obtiene el resultado en tiempo, porque decíamos el que hace más rápido es el que gana, se obtiene la diferencia y se prueba que esa diferencia es igual a 0. Se calcula el promedio de la diferencia, el desvío estándar de la diferencia. Esto es una nueva variable. Vamos a calcular un promedio, vamos a calcular un desvío estándar. Desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza, la raíz cuadrada de la sumatoria de cada desvío con respecto a la media. Y una vez que tenemos eso, tenemos la media y el desvío estándar, hacemos Z. Y seguimos el procedimiento que ya conocíamos, cómo aceptar o rechazar una hipótesis nula. Acá hay un ejemplo, digamos, dice, los datos corresponden a 8 individuos seleccionados al azar, mediciones de antes y después de la hipnosis en una escala del dolor en centímetros. Acá es una prueba que se hace en psicología seguramente, o medicina, digamos, y se evalúa una variable que es medida en escalas, que es la intensidad del dolor. Tenemos para un individuo y para antes y después de la hipnosis,
Y bueno, se quiere probar que hay diferencia, entonces se plantea la hipótesis nula de la igualdad y la hipótesis alternativa de la diferencia. Se plantea el nivel de significancia y la regla de decisión dice cuándo vamos a rechazar si el p-valor es menor que el 0,05. Y se hacen los cálculos. Se calcula del grupo 1, el antes y el después, la diferencia. Supónganse que son estos los valores, calculo la diferencia, después que saco el promedio de la diferencia, el desvío estándar. Una vez que tengo promedio y desvío estándar, puedo reemplazar en esta ecuación. Si n es 7, saco raíz de 7, calculo el t, que me da 2,886, busco el valor p de esto. El valor de probabilidad, ¿dónde lo voy a encontrar? En una distribución t con 6 grados de libertad. Me da este valor, a partir de ahí, depende del alfa, yo rechazo o acepto la hipótesis nula. Cuando las muestras son independientes, me planteo la misma hipótesis, pero ya no tengo la diferencia, porque cuando tengo muestras independientes, inclusive en un grupo puedo tener más datos que en el otro. Cuando las muestras son independientes, voy a calcular un promedio para la muestra 1 y su varianza. Promedio para la otra muestra y su varianza. Y me voy a calcular un estadístico de prueba que en el numerador tiene la diferencia de los promedios, la diferencia de promedio de Adler, y en el denominador tiene el desvío estándar de la diferencia, pero como son muestras independientes, me voy a construir una varianza amalgamada o una varianza promedio, que es el promedio de una más la otra dividido n, así el promedio, pero ponderando porque pueden ser que tengo distinta cantidad de datos en un grupo o en otro. Esto lo puedo hacer siempre y cuando estas varianzas no sean diferentes o no sean tan diferentes. Tendría que hacer una prueba de homogeneidad de varianzas para poder calcular los promedios. Para comparar los promedios necesito que las varianzas sean homogéneas. Cuando dos varianzas son homogéneas, tengo que hacer una prueba, pero si a ojo quiero decir si hay homogeneidad o no, para decir que son heterogéneas, una varianza debería ser aproximadamente 3 veces más grande que la otra. Si no se hace una prueba, los software de estadística ya lo hacen en esta prueba. Si las varianzas son homogéneas, puedo comparar promedio. Acá me da un ejemplo donde esto con animales, que quiero evaluar dos raciones alimentarias y la variable que utilizo es el incremento de peso. Y tengo estos resultados. El grupo 1 tenía 15 datos, el grupo 2 10. Acá le tomo el promedio a cada uno y la varianza a cada dato. La hipótesis nula es esta y la hipótesis alternativa es esta. Calculo el estadístico de prueba, en el numerador va la diferencia de los promedios, que es de estos dos, y en el denominador va una varianza amalgamada. Primero, teniendo esto y el n, calculo esta. Esta es una varianza promedio, fíjense, 40, 26, fíjense cuánto me da el promedio. Promedio ponderado se llama ese. Una vez que tengo esa varianza, le tomo raíz cuadrada. Y eso es lo que viene acá. Eso me da 5,91. Después multiplico por esto, que es el n, 1. Y ahí obtengo un valor del estadístico de prueba. Busco cuál es el p-valor. El p-valor, ¿en qué distribución? En una t-student con
NA más N de B menos 2 grado de libertad. Sumo el total de los dos para tener los grados de libertad. Y a partir de ahí tomo la decisión. Acuérdense de que podemos cometer dos tipos de error. El alfa, también denominado error de tipo 1, o el beta, denominado error de tipo 2, o si no tengo la decisión correcta. Se llama si relaciono con alfa es la confianza y si relaciono con beta es la potencia. En general, ¿qué pasa cuando aumenta el tamaño de muestra? Si aumento el tamaño de muestra es como que achico la variancia y puedo detectar mejor diferencia entre dos grupos de datos. Fíjense acá, cuando tengo mucha variancia se me hace difícil decir si mis datos pertenecen a esta población o a esta otra población. Acá también. Pero ya cuando tengo muchos datos es fácil separar las dos poblaciones. Muy bien, eso era todo. ¿Podés dejar de grabar, Roxana?